Muy buenos días, compañeros. Buenos días a todos. Por este medio les envío un afectuoso saludo, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Y espero verles muy pronto. Mi nombre es David Vite Viveros. Soy parte del equipo de Paidos y en esta ocasión me toca hablarles de un gran personaje, de un sacerdote que sin ser pedagogo dedicó su vida a la educación. Pero para iniciar, compañeros, quiero pedirles que me ayuden a leer el siguiente pensamiento. Todos tenemos derecho a saber. Saber sirve para participar y hay que participar para construir un mundo más justo. Lorenzo Milani. Esta reflexión refleja sin duda la filosofía y el pensamiento pedagógico de Lorenzo Milani. Vamos a ver cómo esta filosofía de su enseñanza sigue vigente. Planteamientos como el de atención a la diversidad, el de formar ciudadanos críticos, reflexivos, responsables, capaces de enfrentar con éxito las distintas situaciones de la vida, son las finalidades que persigue Lorenzo Milani en su pedagogía. Y revisando la obra de este autor, identifico tres aspectos fundamentales que resumen su ideología. Y más que repetir, debe de propiciarnos a nosotros como docentes la reflexión sobre nuestro quehacer docente. Y estas tres ideas son la igualdad de oportunidades, la relación maestro-alumno y la vocación docente. En la época de Milani, la escuela era selectiva. Los pobres no asistían a la escuela. Los privilegiados eran los ricos. La igualdad de oportunidades implicaba que todos tuvieran acceso a la escuela. Actualmente, este concepto adquiere un significado más profundo porque tenemos a los alumnos en la escuela, en nuestras aulas, y lo que tenemos que cuestionarnos es si nosotros como docentes estamos verdaderamente propiciando esa igualdad de oportunidades. A pesar de que tenemos a los niños en el salón de clases, muchas veces estos niños no son atendidos según sus habilidades, sus capacidades, sus ritmos y estilos de aprendizaje, y mucho menos son atendidos con los recursos necesarios que permitan ofrecer una atención en igualdad de condiciones. ¿Se podrá atender igual al desigual? También Milani pone el acento en la relación maestro-alumno. La escuela de su época no fomentaba este aspecto. Al maestro no le importaba mucho el alumno, solo se limitaba a enseñar. Y nosotros, como docentes, debiéramos preguntarnos ante esto si a nosotros nos importan nuestros alumnos, saber cuando éste no aprende, cuando está triste, nos interesamos por ellos, cuando están pasando una dificultad, establecemos con ellos una relación cercana de confianza, de diálogo, los estamos motivando cuando se encuentran desmotivados. Estudios e investigaciones han demostrado que establecer una relación más cercana con el alumno mejora su desempeño académico. El estar pendiente de ellos permite conocerlos aún más y en esa medida los podemos ayudar mejor. Milani también hacía crítica a los maestros de su época. Consideraba que estos no tenían vocación para dar clases. La mayoría de ellos llegaba a ser docente para poder escalar a otros puestos. Y entonces los alumnos se convertían en una especie de poca importancia para los docentes. Los menores y jóvenes se les reprobaba o expulsaba antes que tener que ayudarlos. Para los maestros era mejor que se fueran de la escuela que apoyarlos en sus necesidades de aprendizaje. La pregunta entonces sería para nosotros, ¿contamos con esta vocación para ejercer la tarea docente? ¿Nuestro desempeño en las aulas es con responsabilidad y somos maestros comprometidos con nuestro hacer? ¿O llegamos aquí por casualidad o porque no había otra opción? Milani
veía serias inconsistencias en la escuela de su época. Él decía que la escuela oficial era selectiva. Los niños pobres no asistían a la escuela. A algunos otros se les reprobaba y a otros se les expulsaba. Por lo tanto, eran humillados. Pero Milani contradijo estas ideas y pensó que la escuela podía ser diferente, por lo que fundó su propia escuela, la Escuela de Barbiana. Pero antes de entrar a analizar el tipo de escuela que fundó este autor, es necesario que recurramos a algunos datos que nos van a permitir contextualizar esta problemática. Lorenzo Milani nació el 27 de mayo de 1923 en Florencia, Italia, cuando Benito Mussolini gobernaba Italia bajo el régimen fascista, un régimen aceptado muy bien por educadores, intelectuales y trabajadores, régimen que implantó la enseñanza de la religión católica en las escuelas de manera obligatoria. La escuela de Milani, la escuela de aquella época, llegaba a los 11 años. 5 años eran para la escuela elemental y después de esta los alumnos podían optar por una instrucción para el trabajo o bien el bachillerato elemental, y a los 14 años entraban al bachillerato superior para después ingresar a la universidad. En 1943, Benito Mussolini es destituido, arrestado y ejecutado. Y en ese mismo año, Lorenzo Milani ingresa al seminario a los 20 años de edad. En 1948 llega al poder Democracia Cristiana, un partido político con el que Milani se identificó y compartía ideología, y sobre todo ofreció su apoyo pensando que era la opción política que necesitaba el pueblo. Pero no pasó mucho tiempo para que Milani se diera cuenta de que este partido solo era un trampolín para llegar al poder. A partir de ahí empezó a hacer crítica a este partido y los mismos eclesiásticos le solicitaron que se ausentara para evitar conflictos. Milani se dio cuenta de la desigualdad que vivían muchas personas, sobre todo los hijos de obreros, campesinos y gente pobre, pues no tenían la oportunidad de ir a la escuela. Se consideraba que estos niños eran más útiles en el campo y en las fábricas que para el estudio. Milani tuvo gran influencia cultural y educativa que recibió de su familia, ya que su bisabuelo fue un intelectual, profesor y político. Su bisabuela, una reconocida pedagoga, su abuela materna, poetisa, y su padre, un químico destacado. Para 1930, Milani empezó con serios problemas de salud, lo que provocó que anduviera deambulando de escuela en escuela para poder realizar sus estudios. En 1947 ingresa a la universidad y esta lo decepcionó al grado de que dejó de asistir. Posteriormente se inscribe en la Academia de Bellas Artes y ahí empieza a realizar estudios de liturgia y de pinturas religiosas, situación que le abrió el deseo de ser sacerdote, graduándose en 1947 como cura. Una vez ordenado sacerdote, fue enviado a su primer parroquia en Calenzano, Italia. En ese lugar, de condiciones muy precarias, se encontró con personas sin motivación, gente que no era capaz de expresar sus necesidades, y obreros intimidados, jóvenes y niños faltos de cultura y de palabra, como decía Lorenzo Milani. Además, estos no asistían a la escuela, y cuando lograban asistir, salían abandonando la escuela y odiándola. Ante esta necesidad, Milani se dispuso a crear su primera escuela, en donde todos sus feligreses aprendieran, pero para ello era necesario desarrollar la palabra y en consecuencia el pensamiento. Desarrollarles la palabra era importante porque a través de ella se podían comunicar, podían saber lo que querían decir y expresar. Milani despertó en ellos un orgullo que le trajo serios problemas con sus superiores eclesiásticos. Para 1952, Milani se vio obligado a interrumpir su escuela
porque enfermó de tuberculosis, aunado a que los religiosos no estaban de acuerdo con que a través de sus enseñanzas estuviera despertando la conciencia del pueblo. Por este motivo, fue exiliado y le asignaron un nuevo destino, Barbiana, Italia. Las condiciones eran las mismas que Calenzano. Había demasiada desigualdad. En las escuelas oficiales, los alumnos con mejores calificaciones, los más brillantes, recibían toda la atención, mientras que los que tenían problemas de aprendizaje eran discriminados, humillados y denigrados hasta el grado de que no deseaban regresar a la escuela, por lo que Milani se dio a la tarea de iniciar su propia escuela. La finalidad de la escuela de Milani se dirigía a la defensa de la dignidad de la conciencia y al desarrollo personal, ya que se vivía en un ambiente represor de las libertades de las personas. La escuela de Barbiana se dedicaba todo el día a la enseñanza. Se daban clases de 8 de la mañana a 7:30 de la tarde. Era una escuela de tiempo completo. Se enseñaban los idiomas de inglés, francés, español y alemán. La jornada solo se interrumpía para comer. No había recreo ni juegos. Cuando había nieve, se llevaban a los alumnos a esquiar y en verano tenían una hora de natación después de comer. Se daban clases los 365 días del año, los 7 días de la semana. El domingo se distinguía de los demás porque asistían a misa. Había dos talleres. En uno trabajaban la madera y en el otro el hierro. Las actividades en la escuela de Barbiana estaban repartidas. Mientras Milani daba clases a los más grandes a su vez daban clases a los más pequeños. Aquel que tenía mayor conocimiento sobre un tema apoyaba a los que menos tenían conocimiento sobre el tema. Y como esta escuela no era pública, para obtener los títulos tenían que ir a realizar los exámenes a escuelas estatales. Algunos niños y jóvenes hacían grandes recorridos para estar puntuales en la escuela, pero el principal obstáculo que presentaban los habitantes de Barbiana era la falta de dominio del lenguaje. El lenguaje es el punto de arranque del aprendizaje. Los principios que caracterizaban el método milaniano eran la inspiración socrática. Milani usaba la ironía y la mayéutica, interrogaba a sus alumnos para que respondieran las preguntas generadas de los temas de su interés y procediera a examinar sus respuestas. Provocaba de esta manera el razonamiento y el aprendizaje, la enseñanza mutua y el trabajo en equipo. Con este método, Milani enseñaba a los alumnos más grandes y estos a su vez a los más pequeños. Todos tenían algo que enseñar y algo que aprender. En cuanto al papel del profesor y su definición a favor de los pobres, consiste en educar en el amor a la verdad, al bien y a la justicia, así como a la aceptación de su propia existencia, el sentido de la obra bien hecha, la cooperación y la actitud de servicio. Con respecto a los fines de la educación, como fines se establecía la búsqueda del estado perfecto y la conformación de la libertad humana. Desde que Milani llegó primero a Calenzano y después a Barbiana, redactó documentos con los cuales denunciaba la desigualdad y la injusticia. Escribió varios documentos, entre ellos Paco, perdónanos a todos, comunistas, industriales y curas. Este documento era una denuncia contra los dueños de las fábricas, ya que Paco tenía que decir que no era comunista para que le dieran el trabajo. Otro de los documentos importantes que escribió Milani era una carta a Pipeta. En este documento denunciaba cómo vivía el pueblo a causa del sistema político, social y educativo. En la carta, Antonio, en este documento, hablaba de su decepción hacia los dirigentes políticos y aceptaba su culpa por haber apoyado al Partido Democracia Cristiana. En cuanto a la carta a Nicole Pistelli, en este documento denunciaba la falta de interés de los obispos y sacerdotes para mejorar las condiciones de vida de los más pobres, de los más desfavorecidos. Pero el documento más importante de Lorenzo Milani fue la carta a una maestra, un documento que no fue escrito por él, sino que fue escrito por 8 de sus alumnos, bajo su dirección. En esta carta se denunciaba la marginación que se daba en las instituciones educativas. Detallaba cómo 2 alumnos que asistían al Instituto Magistral con el fin de ser maestros fueron suspendidos y esta carta estaba dirigida a esa maestra, pero la maestra no entendió los argumentos plasmados en ella. En este documento también se exponía
una serie de reclamos. Pero no solo eso, se exponía una propuesta de cómo ser mejores maestros, de cómo ser más profesionales y más humanos. En ese documento también se evidenciaba, de alguna manera, la diferencia que había entre la escuela oficial y la escuela de Barbiana. Mientras que en la escuela oficial los niños pobres eran considerados no aptos para el estudio, en la escuela de Barbiana eran recibidos porque se consideraba que debían de tener una oportunidad para mejorar. En la escuela oficial, los niños percibían a la escuela como un castigo, mientras que en la escuela de Barbiana, la escuela era un lugar para aprender. Asimismo, en la escuela oficial, los niños, si no memorizaban, eran expulsados. En la escuela de Barbiana, los maestros los buscaban en sus casas y eran ubicados en el grado de acuerdo a su edad. En la escuela oficial, estudiaban para una calificación y para pasar exámenes, mientras que en la escuela de Barbiana, los alumnos estudiaban y lo que estudiaban lo enfrentaban con la realidad y así generaban un aprendizaje significativo. En la escuela oficial, el tiempo escolar no era suficiente, los contenidos eran muy extensos, mientras que en la escuela de Barbiana había tiempo suficiente para el aprendizaje, no había prisas, todos estaban interesados por aprender. En la escuela oficial, el alumno que no aprendía era considerado como un tonto, mientras que en la escuela de Barbiana las necesidades de aprendizaje eran una gran oportunidad para mejorar. En la escuela oficial, el maestro se enfocaba en los adelantados y excluía a los que iban más atrasados. En la escuela de Barbiana se ayuda igual al desigual. En la escuela oficial, el maestro enseña y el alumno aprende, mientras que en la escuela de Milani es un encuentro de diálogo y aprendizaje mutuo. En las escuelas oficiales, los alumnos contaban con el material suficiente y el mobiliario necesario, mientras que en la escuela de Barbiana, los alumnos se veían en la necesidad de tener que construirlos. La carta a una maestra, además de ser un documento de denuncia, también presentaba algunas reformas propuestas por los alumnos de Barbiana. Entre ellos, solicitaban igualdad de oportunidades para todos, es decir, que todos los alumnos tuvieran la oportunidad de asistir a la escuela, que no se reprobara, que la escuela fuera de tiempo completo, que las clases fuera de la escuela estuvieran destinados solamente a aquellos más atrasados. También planteaban en este documento factores que consideraban impedían el establecimiento de las escuelas de tiempo completo. Aseguraban que las familias del maestro representaban un obstáculo para que los maestros pudieran ofrecer más tiempo a la escuela. Para ello, sugerían que el maestro debía de mantenerse en el celibato. Así también, otro obstáculo que ellos consideraban eran los derechos sindicales, ya que decían que los maestros otorgaban mucho tiempo a estas actividades, demeritando el trabajo en el aula. Otro de los aspectos a considerar eran los contenidos de estudio, ya que según ellos solamente se estudiaban para pasar exámenes y no fomentaban la capacidad crítica del alumno. No había un fin en específico. Este fin era el de progresar y ser mejores, pero no a costa de los otros, sino junto a los otros. Y bueno, maestros, hasta aquí llegamos con la exposición. Les dimos a conocer los aspectos más fundamentales de la vida y obra de Lorenzo Milani, este gran educador considerado como el educador de los pobres. Y como conclusión, podemos decir que los principios técnico-pedagógicos de Milani mantienen una aceptada vigencia, pues muestran los acuciantes problemas educativos que vivimos actualmente, los efectos de la migración, el fracaso y la deserción escolar, la exclusión y la discriminación, la deficiente adecuación de los contenidos a las exigencias de la vida de los más pobres, la desigualdad cultural causada por la pobreza y el precario dominio de la palabra oral y escrita persiste en la educación actual. Para Milani, el método no es lo más importante. Él decía que no se debería preocupar en cómo hay que hacer para dar escuela. Más bien, se tenía que preocupar en cómo hay que hacer escuela. A pesar de que Lorenzo Milani enfrentó una serie de obstáculos como la política, los ricos, la escuela oficial, la iglesia, la pobreza y la indiferencia, nunca lo vencieron. Lo único
que lo venció fue su muerte en 1967.